En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del martes de la 33ª semana del tiempo ordinario, año par. La primera lectura está tomada del libro del Apocalipsis. Les recuerdo que aquí trato de leer el pasaje completo. En el leccionario se saltan varios versículos, así que cuando vayan a misa, si no han ido, o cuando fueron, si ya fueron, pues notarán que es más corta. En la Santa Misa la lectura es más corta porque se saltan unos versículos. Aquí, con el favor de Dios, los leeré enteros. Primera lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 3, versículos del 1 al 22. Al ángel de la iglesia de Sardes, escríbele: esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, que estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. Mantente alerta y consolida lo que queda y está a punto de morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Acuérdate, por tanto, de cómo has recibido y oído la palabra. Guárdala y arrepiéntete, porque si no estás vigilante, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora vendré a ti. Sin embargo, tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos y que caminarán conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. El vencedor será revestido con vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Confesaré su nombre en la presencia de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele: esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira que he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, te daré a algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Haré que ellos vengan a postrarse ante tus pies y conocerán que yo te he amado, porque has guardado mi mandato de perseverar. Yo también te guardaré a la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo, para probar a los habitantes de la tierra. Voy enseguida. Conserva lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Al que venza,
Le haré columna en el templo de mi Dios, y no saldrá fuera nunca más. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo desde mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al ángel de la iglesia de Laodicea escríbele: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, y así, porque eres tibio y no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Porque dices: soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y no sabes que eres un desdichado y miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego, para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas, y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio con que ungirte los ojos para que veas. Yo, a cuantos amo, los reprendo y castigo. Por tanto, ten celo y arrepiéntete. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él, y él conmigo. Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, igual que yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bendito sea Dios. Pues sí, un poquito larga, pero qué maravillosa. El libro del Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento. En la Sagrada Biblia, en los 73 libros de la Biblia, la mayoría de los libros proféticos están en el Antiguo Testamento, porque hablan pues de lo que va a suceder al pueblo de Israel, lo que va a suceder cuando venga Mesías la primera vez y lo que va a suceder cuando venga Mesías la segunda vez. Aquí, el libro del Apocalipsis solo nos habla de lo que va a suceder en el tiempo de la iglesia y en la segunda venida del Señor, porque el Señor ya vino antes de que se escribiera el libro del Apocalipsis. Corrección, se hablan de cosas incluso que pasaron antes, pues nos habla de la gran batalla que hubo en el cielo, y eso fue al principio de la creación, básicamente. Pero aquí, en este libro de Apocalipsis, comienza el Señor con su enviado, nuestro Señor, diciéndole a San Juan un mensaje para 7 iglesias diferentes. Aquí en esta lectura hemos escuchado el mensaje de 3 de esas iglesias. La iglesia de Sardes, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Son palabras fuertes, sobre todo para Sardes y Laodicea. Y el mensaje se puede resumir en esto:
Ninguna de esas iglesias es perfecta. Y el Señor las está llamando a la perfección. Porque pues eso es lo que hace el Señor. Agarra lo que no es perfecto y lo hace perfecto. Agarra lo que no es santo y lo hace santo. Viene a nosotros y nos hace como Él. Es el trabajo de la gracia. Por eso en cada una de esos mensajes a las iglesias el Señor dice: arrepiéntete, conviértete, aprovecha el tiempo que voy a venir. Y el que esté preparado pues será un gran encuentro de amor. El que no esté preparado será como el ladrón que llega en la noche a robar. A la iglesia de Sardes, escuchen estas palabras, dice: conozco tus obras, que estás vivo de nombre, pero de hecho estás muerto. ¿Cuántas diócesis hoy en día en el mundo se conocen como diócesis católicas? Tienen nombre de iglesia viva, pero están tan muertos en las obras. Pasa a nivel diocesano, en varias diócesis, en muchas diócesis. Pasa a nivel parroquial, hay muchas parroquias que están muertas. La parroquia católica de tal y cual, pero no se predica el evangelio, las personas no viven en la gracia de Dios. El párroco no le interesa cómo visten las personas, van a la misa como si fueran al parque o a la playa. Y claro, pues es triste porque el Señor va a rendir cuentas. Porque no he encontrado tus obras perfectas delante de mí, delante de mi Dios. ¿Y qué hace el Señor? Lo llama al primer amor, a la conversión. Dice: acuérdate, por tanto, de cómo has recibido y oído la palabra, guárdala y arrepiéntete. Porque si no estás vigilante, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora vendré a ti. Pues hoy en día es el lugar, lo que pasa en muchas iglesias. Uno va y dice: pero Señor mío, ¿y qué es esto que está pasando? Esta predicación de disparate, estas cosas que no hablan de conversión, sino de las cosas del mundo. Estas personas viviendo en pecado público y recibiendo la comunión, un desastre. Y a uno le da dolor. Pero uno sigue yendo pues porque queremos recibir los sacramentos, y mientras la misa sea válida, debemos recibir los sacramentos. Sigue diciendo aquí: sin embargo, tienes en Sardes, esta iglesia que tiene nombre vivo, pero está muerta. Sin embargo, tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos, y que caminarán conmigo con vestidos blancos, porque son dignos. La llamada que el Señor nos hace a ti y a mí es para estar siempre en la gracia de Dios. No importa lo que esté pasando alrededor, no importa los disparates, blasfemias, abusos, sacrilegios que ocurran al lado de nosotros. Claro que importa, porque nada se quedará sin recompensa si es bueno, o sin castigo si es malo. Pero no importa en el sentido de que eso no tiene por qué afectarnos a nosotros. Si fulano peca, yo no voy a pecar porque él peca. Si hacen las cosas mal, yo no voy a hacer lo mismo. Una de las cosas, por ejemplo, después de recibir la Sagrada Comunión, cuando el Señor está presente dentro de nosotros sacramentalmente por aproximadamente 10 minutos, pues hay personas que empiezan o a cantar, o a rezar, o a hacer los anuncios, o a rezarle a San Miguel Arcángel.
yo rezo la oración de San Miguel Arcángel, pero no después de la comunión. Porque si después de la comunión he recibido al Rey de Reyes, le debo dar mi atención completa a Él. Y por buena que sea la oración de San Miguel Arcángel, el momento de hacerla no es después de recibir la comunión. Porque recibo al Señor y después pues lo ignoro por su criatura. Pero qué disparate. Claro, pero para darse cuenta de esas cosas pequeñas, pero importantes, conviene estar en sintonía con Dios. Es necesario estar en sintonía con Dios. Es necesario estar en la gracia de Dios. Y es difícil porque uno va en contracorriente. Pero al Señor no se le escapa nada. Si tú y yo somos de los que queremos ser fieles en medio de todo este caos, el Señor lo ve. Dice, sin embargo, tienes en Sardes algunas personas que no han manchado sus vestidos. Sigamos fieles, sigamos siéndole fieles al Señor, aunque el resto del mundo no lo sea, aunque el resto de la parroquia no lo sea, que vaya inmodestamente vestido, que no esté atento, que no reciban los sacramentos dignamente, que el sacerdote predique disparates o cosas del mundo y no cosas de Dios. Bueno, pedir por ellos, pero seguir sin mancharnos. No porque todos lo hacen vamos a hacerlo. La unidad, la iglesia sinodal, caminemos todos juntos. Pero todos juntos, ¿a dónde? Si el grupo está dirigiéndose al infierno, yo no puedo ir por estar juntos con todos, pues vamos todos juntos al infierno. No. Esa no es la unidad que quiere el Señor. Ir contracorriente, ser de los pocos que no se han manchado. Y si nos manchamos, pues irnos a confesar para limpiarnos nuevamente. A la segunda iglesia, la de Filadelfia, le dice cosas muy bonitas. Esto dice el Señor, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y cierra y nadie puede abrir. Conozco tus obras. Mira, que he puesto ante ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. Esas son palabras muy alentadoras. Filadelfia era pobre, dice aquí. Tienes poca fuerza, era pobre y débil. Pero como dice el apóstol, cuando soy débil, entonces soy fuerte en el Señor. Filadelfia le fue fiel al Señor y dice, bueno, pues porque guardaste mi palabra y no negaste mi nombre, abriré una puerta ante ti que nadie podrá cerrar. Bendito seremos si escuchamos semejantes palabras del Señor, pero hay que ser fiel. Y los enemigos, los que nos atacan, los que nos quieren hacer daño y destruirnos, el Señor nos los entregará, dice aquí. Porque aunque tienes poca fuerza, mira, te daré algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Haré que ellos vengan a postrarse ante tus pies y conocerán que yo te he amado, porque has guardado mi mandato de perseverar. Yo también te guardaré a la hora de la tentación que va a venir sobre todo el mundo. Aquí habla pues de la gran tribulación, de la que estamos a punto de sufrir, de la que ya ha comenzado. Y bueno, ¿cómo vamos a sobrevivir eso? Pues estando en la gracia de Dios, siéndole fiel a Cristo. Y así muramos, pues tendremos el premio. Pero si Él quiere, porque puede y es Dios, pues nos va a preservar, incluso en medio de la tribulación, como le está prometiendo aquí a la iglesia de Filadelfia. Un detalle, dice aquí a la sinagoga de Satanás, los que dicen ser judíos y no lo son.
Así como hay católicos que dicen ser católicos y no lo son, como Biden, que mata niños en el vientre, como Pelosi, que dice que es católica y también promueve el asesinato de los niños en el vientre. Pues también hay judíos que dicen ser judíos, pero no lo son, son de la sinagoga de Satanás. Los judíos que nos odian a los cristianos, los judíos que mienten y atacan a la iglesia, pues son tan falsos judíos como los falsos católicos. Porque no el que dice que es judío de verdad, ni el que dice que es católico de verdad necesariamente, sino que por las obras se conoce quién es cada cual. A la iglesia de la Odisea, pues las palabras son muy fuertes también. Esto dice el amén, el testigo fiel, el veraz, el principio de la creación de Dios. Conviene aclarar aquí que la palabra que se usa es el primogénito de la creación de Dios. El principio de la creación de Dios. Porque todo lo que fue creado por el Verbo de Dios. Como nos dice en el Evangelio de San Juan, al principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y todo lo que fue creado por Él. Así que al ser principio no quiere decir que sea parte de la creación, porque el Verbo de Dios es eterno, como el Padre. Pero fue a través del Verbo de Dios que le dio el principio, el comienzo a toda creación, porque Dios crea por su palabra. Y Dios dijo que haya cielo, y haya día y haya noche, y hubo día y hubo noche. Dios crea a través de su palabra. La palabra de Dios es el principio de la creación, porque a través de ella la creación es hecha. No porque sea la primera cosa creada, sino porque es el principio de toda la creación. La creación comienza con la palabra de Dios que la crea. Una pequeña aclaración, porque hay quien quiere pegarse de esto, interpretarlo mal y decir que el Verbo de Dios no es eterno, porque es el principio de la creación. Bueno, no es que sea la primera creación, sino que es el principio de la creación. A través de la palabra de Dios, toda creación comienza a existir. Pero bien, dice aquí, conozco tus obras. Otro detalle, esta herejía de que solo la fe, tú crees y no importa lo que hagas después que creas, pues no, eso no es así, eso no es el Evangelio ni la palabra de Dios. Creo lo que hago con el intelecto y debo amar lo que hago con la voluntad. Y fruto de ese amor son las obras, las buenas obras. Y fruto de la falta de amor son las malas obras. Dice aquí, conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, y así, porque eres tibio y no caliente ni frío, voy a vomitarte de mi boca. Debemos huir de la mediocridad como de una serpiente. No, pues yo voy a misa los domingos, yo no mato a nadie, yo no robo, soy bastante bien. No, es que no es eso. No es que son 10 los mandamientos, y el primero de todos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y si no le amo, si no tengo el fuego del amor de Dios en mi corazón, y tengo apariencia de que hago bien porque no mato ni robo, pues no me va a servir de nada. La mediocridad no salva a nadie. ¿Qué le dice el Señor aquí a esta iglesia de la Odisea? Te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas. El oro acrisolado por el fuego es la persona que hace sacrificios y buenas obras, porque con eso acrisolamos el oro.
Con eso crecemos en santidad. Con eso le compramos a Dios lo necesario para la salvación. Que ya está todo pago con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero tengo que hacer lo mío. Tengo que hacer mi parte. Como dice San Pablo, tengo que sufrir en mi cuerpo lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, dice San Pablo en la carta a los Colosenses. El sufrimiento de nuestro Señor fue perfecto, infinito, y gracias a eso puedo ser perdonado, pero tengo que hacer reparación de mis pecados. Le robo a alguien, pido perdón, soy perdonado, muy bien, pero tengo que devolver lo que robé, tengo que hacer reparación, y esa me toca a mí. Y al ser miembro de Cristo, pues lo hago como miembro del cuerpo de Cristo. Por eso San Pablo dice, sufro en mi cuerpo lo que le falta al sufrimiento del cuerpo de Cristo. Lo que le falta a los sufrimientos de Cristo, lo sufro en mi cuerpo. Pues eso es lo que aconseja. Compra oro acrisolado en el fuego, el sacrificio, la mortificación, el ayuno. Para que te enriquezcas, túnicas blancas para que te vistas y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, las buenas obras. Por tanto, ten celo y arrepiéntete. Pues esa es la única manera. Arrepentirnos, confesarnos, convertirnos. Y así, pues seremos tan santos como Dios quiere que seamos. Él nos da la gracia, Él nos hace santos. Pero tenemos que romper con el pecado. Tenemos que producir obras de amor, obras de vida eterna. Aquí le dice el Señor a las 3 iglesias, conozco tus obras. Las obras son importantes. Y si las obras están hechas en Cristo, serán obras para la salvación. Y si no, pues serán obras para la condenación. El Salmo 14 o 15, depende la versión. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? El hombre que procede honradamente y obra con justicia, el que es sincero en todas sus palabras y con su lengua a nadie desprestigia. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. Quien no ve con aprecio a los malvados, pero honra a quienes temen al Altísimo. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Quien presta sin usura y quien no acepta soborno en prejuicio de inocentes. Ese será agradable a los ojos de Dios eternamente. ¿Quién será grato a tus ojos, Señor? Pues básicamente el santo, aquella persona que responde a la gracia y lucha por la santidad y la consigue con la gracia de Dios, pues le será grato a Dios. Aquel que hace lo que Dios quiere, le será grato a Dios. Hace una lista este salmo de todas las cosas que un hombre santo o una mujer santa hacen. Proceder honradamente, ser sincero, no desprestigiar a nadie, el que no le hace mal al prójimo, el que presta sin usura, el que no acepta soborno contra el inocente, el que obra santamente, pues ese le será grato a los ojos de Dios. Igual que en la primera lectura, estas iglesias que son fieles, pues le serán gratas a Dios. Las que no, pues no. Y a nivel individual igual. Si hago lo que Dios quiere, pues le seré grato a Él. Seré uno de los que Él diga, vengan, benditos de mi Padre, a disfrutar el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. El Señor creó el mundo para nosotros,
para sus criaturas, para sus hijos, para los que hemos sido injertados en Cristo. El mundo fue creado para nosotros. El cielo fue creado para nosotros. Porque Dios es eterno. El cielo es donde habitan las criaturas de Dios que están en comunión con Él. Pues fue creado para nosotros. No lo despreciemos. Porque si lo despreciamos, lo que nos espera es un fuego eterno. No un fuego del calor del amor de Dios, sino un fuego que quema, que destruye, un fuego fríísimo, que es el infierno. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 1 al 10. Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y subió a un sicómoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres. Y si he defraudado a alguno, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo: Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Bendito sea Dios. Pues el mismo tema de todas las lecturas, la conversión. La conversión. Aquí está Zaqueo, que tenía fe. Él quería ver a Jesús porque creía que valía la pena. Creía que Jesús pues era el Mesías. Por eso quería conocerlo. Pero la fe sin obras está muerta. Jesús no dijo: bueno, pues porque has creído, ha entrado la salvación a esta casa. No, fue después de las obras que entonces le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque la fe de Zaqueo, que le movió a amar a Cristo y hacerlo, a esforzarse por llegar a Cristo, era pequeño y había muchedumbre y era difícil, pero el amor que él le tenía, el deseo de estar con él era tan grande que luchó hasta conseguir estar en un sitio donde pudo verlo, y el Señor le recompensó, quedándose en su casa. Aquel que era tan pequeño que no podía ver al Señor, pero que se esforzó más que los demás, el Señor lo premió con quedándose en su casa. Y Zaqueo recibió la gracia bien, porque dejó que la gracia de la visita del Señor a él le cambiara el corazón y produjese frutos de vida eterna, frutos de amor. Y lo criticaban. Oh, mira, está en la casa de un pecador. Bueno, pero es que todos somos pecadores, y lo importante no es que somos pecadores. Sí somos pecadores, lo importante es convertirnos para que seamos santos. ¿Quiénes son los santos? Pues pecadores que se han convertido. La única que no es pecadora que se ha convertido es la Santísima Virgen, que es la más santa de todas las criaturas. Pero este es el tema, hermanos, convertirnos. No importa dónde estemos. Yo no sé cuál es tu caso, no sé si estás viviendo en pecado,
si estás viviendo en adulterio, si estás practicando la anticoncepción en el matrimonio, no sé. Pero no importa dónde estés, lo que importa es lo que vas a hacer a partir de este momento. Busca a Cristo, búscale como Zaqueo, conviértete como el Señor le dice a las iglesias. Séle grato a Dios haciendo lo que Él quiere, confiésate y serás santo. Porque aquel que es el único santo quiere hacerte santo. Si te dejas, pero tienes que romper con el pecado. Que no tienes fuerzas para hacerlo, hazlo. Hazlo porque el Señor te da las fuerzas. Es Él el que nos da la fuerza. Pero Él no nos obliga a actuar. Tienes que quererlo. Tienes que hacer lo que hizo Zaqueo. Bueno, pues que el Señor tenga piedad de nosotros, que nos dé la gracia de la conversión, que su gracia no caiga en saco roto y que tú, yo y todos los que vean este video y nuestros seres queridos terminemos en el cielo cuando llegue el momento. Y mientras tanto pedirle que venga pronto. Marránata, 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 en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.